Bienvenidas a otro capítulo del ciclo de entrevistas Mujeres Chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías, el cual es organizado por Panóptico Producciones en colaboración con el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA y el Centro Interdisciplinario de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y financiado por el Fondo de la Música, Convocatoria 2024. La temática principal de estas entrevistas es difundir la trayectoria de mujeres chilenas dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación y creación sonora en sus más diversas manifestaciones. Hoy tenemos a una invitada interesantísima. Ella es profesora titular del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, magíster en danza por American University en Washington, D.C. y analista del movimiento certificada por el Instituto Lehman-Berternich de Nueva York. Actualmente cursa un doctorado de investigación en artes en la Universidad de Castilla-La Mancha, con una línea de trabajo centrada en la creación artística desde la práctica. Ha desarrollado una reconocida trayectoria como intérprete, coreógrafa y docente, impulsando proyectos interdisciplinarios que articulan cuerpo, tecnología, sonido y biopercepción. Es codirectora del proyecto Emovere, una plataforma experimental que ha congregado a estudiantes, artistas, profesionales y académicos de diversas disciplinas en torno a la creación con tecnologías sensibles, donde el cuerpo es abordado desde su biología, considerando su fisiología, emoción, voz y bioseñales como materiales fundantes del proceso interactivo. Así que damos la más cordial bienvenida a Francisca Morán. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola Gerardo, muy bien, muy agradecida, muy contenta de poder estar acá y colaborar con el proyecto de ustedes. Muchas gracias. Nosotros también muy agradecidos que haya aceptado nuestra invitación. Es todo un honor tener acá y esperemos que esta conversación nos ayude mucho y a nuestros espectadores también a conocer esta relación entre danza, cuerpo, tecnología, que es justamente muy contingente en estos tiempos donde las tecnologías están tomándolo todo, abordándolo todo, sí. ¿Cierto? Bueno, para comenzar un poco la entrevista, y como la hemos hecho con las otras invitadas, es comenzar con ciertos hitos, ¿cierto? De experiencias de la infancia, experiencias tempranas, que de alguna forma fueron influencias para sus proyectos futuros después, tanto académicos como profesionales y artísticos. Así que preguntar cuál fue o el primer recuerdo que tengas tú que te motivó a seguir la danza o esta relación con el cuerpo, ¿cierto? Sí, mi relación con la danza empieza temprano porque mi mamá era muy amante del ballet, entonces me llevaba a ver obras de ballet y me metió en ciertas clases, pero yo diría que soy una contemporánea de sangre porque no conecté mucho con el ballet. El ballet era atractivo, era bonito, pero no necesitaba una relación con el cuerpo un poco más expresiva y quizás más potente. Y me metí a hacer gimnasia rítmica, y creo que desde ahí empecé rápidamente a hacer lo que se llamaban los esquemas, a componer, digamos, dentro de esa limitante que es la gimnasia rítmica, y eso me gustaba, a pesar de que también tenía interés por otras áreas, la historia, la literatura. Mi papá es escritor, entonces también estuve muy expuesta a las letras. Y yo creo que ese conjunto entre el mundo imaginario de la literatura y el cuerpo gimnástico, mucha naturaleza también, una familia bien melómana también. Sí, musical, ya. Escuchar música siempre. Creo que ese conjunto de cosas me llevó
finalmente a decidirme por estudiar danza en la universidad. No estudié danza antes. Súper interesante eso, y me llama la atención de la gimnasia, ¿cierto? De esta relación con la música, el ritmo, el Sí. sonido, y que bueno, tiene que ver igual con tus proyectos posteriores, actuales, ¿cierto? Sí, totalmente. Y claro, pues estuve expuesta a músicas complejas, música clásica, música barroca, desde muy temprano. Entonces para mí no era un esfuerzo ni era extraño. Cuando ya entro a la universidad ya hay una formación musical más tradicional. Pues la Facultad de Arte de la Chile es bastante tradicional en su formación. Sí, totalmente. Sí, y me llama también la atención esta forma que estás, o sea, que comenzaste como a abordar la música con una mayor libertad. Entonces, pienso yo que el ballet igual está como más institucionalizado, ¿cierto? Y un poco más rígida, ¿cierto? Su formación. Me imagino que en la gimnasia encontrabas un poco más de libertad, ¿cierto? Sí, y creo que también hay una relación con el cuerpo femenino que es distinta. En el ballet está, el cuerpo femenino está puesto siempre de esta manera delicada, siguiendo ciertas imágenes o arquetipos que son de lo etéreo, de lo suave, de lo lineal, de lo vaporoso, y yo no tenía esas, creo que la relación con la naturaleza también me generaba otros intereses en cuanto al movimiento. Me gustaba escalar rocas, me gustaba meterme al mar y confrontar olas y como sentir esa potencia y también como sentir que mi cuerpo también tenía una potencia y no estaba siendo suspendido o llevado, sin quitar todo el esfuerzo que significa el ballet, pero lo que proyecta corporalmente no me interesaba tanto. Interesante como sentir el cuerpo que está vivo, ¿no? Está muy vivo en el ballet, sí. Es la imagen de lo femenino que estaba bastante normado y limitado para mí en ese momento. Ya, perfecto, sí. Súper. Eso es más o menos ¿qué edad? Sí, yo empiezo con la gimnasia más o menos como a los 10 años y es a los 18 que me decido por entrar a danza en la Universidad de Chile. Perfecto, Universidad de Chile. Y antes de eso había hecho un poco de jazz. Ya, qué bien. Entonces tu experiencia, como decías, nos contaba con tus padres que eran melómanos, entonces la escucha siempre estuvo ahí, sí, constantemente, ¿cierto? Y me imagino también que cuando entras también en la universidad, en la facultad, como están todas las otras carreras, ¿cierto? Empezás a, ¿cierto? Integrar otros contenidos de los otros compañeros de otras facultades. Sí, y la universidad está en un momento bastante crítico, estamos en los finales de la dictadura, la Facultad de Arte tiene momentos bien complejos, a pesar de la riqueza artística que hay adentro, y yo diría que estoy en un momento bien afortunado porque empiezan a surgir grupos experimentales y yo prontamente ya estoy en segundo año y ya estoy bailando con grupos experimentales de danza contemporánea y viéndome expuesta a cambios, a nuevas propuestas, a nuevos paradigmas que estaban bastante alejados o alejándose principalmente del ballet y también alejándose de la tradición modernista que tenía la escuela. Entonces, muy rápidamente me veo atraída por toda lo que se llamó la danza independiente santiaguina de los finales de los 80. Estamos hablando de Nuri Gutés, de Nelson Avilés, de Luis Eduardo Araneda, y tengo la oportunidad
estando todavía en la escuela, de bailar con ellos y, y los procesos son sumamente experimentales, son sumamente cerrados porque no hay espacio, muchos espacios ni muchos momentos para poder mostrar. Hay ciertas instituciones que dan algunos apoyos y eso además nos generamos un movimiento y un grupo de gente que está viéndose a sí mismas también en esta exploración y esta experimentación con algunas influencias de Francia, de Estados Unidos, pero me toca una época muy rica, muy prolífica, muy libre también, muy libre. Me llama la atención también de cómo lo hacían. Justamente están en un estado de represión, ¿cierto? De que las artes también están miradas bajo la lupa, ¿cierto? Del gobierno de turno. Era muy peligroso, por ejemplo, era mal, o sea, para las instituciones, mejor dicho, para el gobierno, era mal mirado estas nuevas formas de danza, de música. No era, bueno, tenemos una época en que no hay un apoyo institucional, no hay una institución cultural. Yo creo que yo no vivo la época más represiva para nada, no, pero digamos que es una época en que hay bastante... no hay apoyo, finalmente, no hay una... Pero hay instituciones como desde el Instituto Chileno-Francés, que trae muchos artistas de la danza contemporánea a Chile, y eso genera un fuerte impacto en las generaciones que ya estaban fuera de la universidad y las que estamos adentro todavía. Estaba el Instituto... ¿Goethe? Estaba el Goethe, estaba el Instituto de las Condes también. Ellos también hacen festivales. Ahí había un grupo de personas que realmente estaba interesada en las artes contemporáneas, a pesar de que están, claro, en un sector que uno diría es más pro dictadura, pero ahí dialogaban y podían generar estas instancias que para nosotros fueron importantes también. Generaron una visibilidad ahí yo vi las primeras cosas en ese tiempo, la compañía La Tropa. Además, en el teatro se estaba produciendo una emergencia de teatro experimental súper importante, en la música también. Entonces también no solamente estamos en este diálogo entre los distintos creadores que están surgiendo de la danza contemporánea, haciendo danza desde lo que vemos alrededor de nosotros, porque no hay YouTube, no hay nada, más que explorar y llevar al límite las ideas y el lenguaje, sino también ver que otras áreas también están explorando y desarrollándose. Entre la interdisciplina y cierto... Sí, es muy interdisciplinar. Y como los referentes impactan, pero no permanecen, uno sigue mucho, uno toma caminos a partir de esos referentes que son muy particulares, que siento que a veces no pasa tanto ahora porque hay demasiada información. Sí, es verdad, mucha información no tiende a perderse. Y quería retomar lo interesante que fueron estos institutos extranjeros en Chile para el desarrollo de las artes, justamente los periodos de dictadura, postdictadura. Recuerdo que muchos compositores tenían como especies de oasis el Instituto Goethe para seguir desarrollando música contemporánea, y que hasta algunos compositores eran esperados afuera con autos de la DINA. Oh, pero eso es finales de los 70. Sí, exactamente. Sí. Pero sin embargo los institutos ayudaron mucho al desarrollo del arte contemporáneo, ¿cierto?, en Chile. Sí, también hubo un poco de apoyo del chileno norteamericano en los últimos años de los 80, mucho en los 90 también, que también es una época
que a mí me toca ya siendo profesional, pero donde todavía no... ¿Cuándo empieza la división de cultura del Ministerio de Educación? Es como 95, por ahí, 90, sí, por ahí exacto, recién. más o menos, exacto. Entonces ya estamos todavía en una época en que seguíamos básicamente en las mismas condiciones. Sí, y el 89 recién es el plebiscito, entonces todavía estamos, ¿cierto? Pero yo recuerdo esa época con mucho cariño y todavía seguimos mostrando a las nuevas generaciones obras de esa época que fueron iconográficas y realmente el material que se creó está muy actual. Muy actual. Qué interesante. Sí. También, como pensar justamente en esa etapa, ¿en qué momento empezaste a sentir esta interdisciplinariedad, especialmente con esta relación con la tecnología, con la noción y la danza, ¿cierto? Como empezar a integrar estos otros ámbitos. Yo diría que eso empieza un poco más tarde. Ya. Tengo la fortuna de bailar varios años con Nuri Gutés, que ella tiene una sensibilidad a la música muy especial, sobre todo con la música contemporánea. Entonces también me veo expuesta a compositores que uno no diría que están para ser bailados, pero que Nuri se inspiraba en estas composiciones complejas y creaba un lenguaje dancístico bien especial y que a mí me hizo también buscar, para cuando ya empecé a hacer mis propias cosas, obras de compositores y compositoras contemporáneos que yo creo que en general no estamos acostumbrados a escuchar y a sensibilizarnos por esas formas, ¿sí? Y lo primero que empiezo a hacer, siempre me llamó la atención este encuentro táctil con el otro. Yo soy además una de las cosas que empiezo a cultivar desde muy temprano en mi formación y luego en mis experiencias en el extranjero, es la improvisación de contacto, que es una técnica dancística en que siempre los cuerpos están en contacto y a través de ese diálogo van creando el movimiento. El movimiento nunca es un cuerpo solo generando movimiento, sino siempre es esta idea de intercambio de peso, equilibrio y el flujo que se va produciendo. Entonces es una técnica que se aprende, que tiene una cierta estructura, pero es improvisación. Eso iba a preguntar, si hay improvisación dentro de esa estructura. Es improvisativa, básicamente, dentro de esta estructura de contacto. Entonces es tiempo real también, entonces es una especie de composición en tiempo real. Claro, tiene el tiempo real, tiene la apertura de los sentidos, que no son solamente la vista, que siempre la danza está mirando el cuerpo. Acá es cómo se siente, cómo se escucha, por eso digo, es muy táctil, es muy áptica. Es muy áptica. Y en este interés por esta relación con lo otro, o con él o la otra, la primera... Sí, hago un par de cosas en Estados Unidos, pero después cuando vuelvo de mi magíster, empiezo a interesarme en generar estructuras que sean dinámicas con las que mi cuerpo pueda relacionarse. La primera obra se llama Territorio Compartido y ahí generamos una obra con la persona que yo colaboraba en ese tiempo. Y es una estructura que de hecho crea un ingeniero, es un diseñador industrial que estudió acá en la Universidad de Valparaíso y que al principio tenía su taller acá. Entonces era una estructura que cambiaba de forma
y que generaba entonces distintas superficies y distintas formas para interactuar. Perfecto. Y entonces en la relación interactiva del cuerpo con este objeto, que además tiene la posibilidad de cambiar su forma, es que se genera el lenguaje de la obra. Y eso me empieza a generar más preguntas sobre esta relación entre lo áptico, la relación con un objeto, pero que además no es un objeto estable, sino es un objeto dinámico. Sí, me llama la atención como los conceptos también de no linealidad, ¿cierto? Que esto siempre se va generando, siempre es distinta la obra entonces, ¿cierto? Siempre genera una obra... Esta en particular no, pero otras obras sí, cuando ya entro a trabajar, y eso es casi 10 años después de lo que te estoy narrando, entre medio, no, es antes, sí. Después generamos otra obra que también tiene que ver con una relación conceptual con lo objetual, pero de ahí realizo una primera obra que no está dentro del contexto de lo que vamos a hablar después de Movere, que es una obra que se llama Invisible y donde trabajo por primera vez con cierta tecnología que hoy en día sería considerada rudimentaria, pero que en ese momento nos parecía sumamente provocativa, que era trabajar con piezos eléctricos. Esto es 2012. Y el término invisible está basado en un libro, el último libro, y no sé si lo terminó, de Merleau-Ponty, el fenomenólogo, ¿cierto? Fenomenólogo francés. Y que habla justamente del pliegue de la piel, y de este lugar que no es visible, pero que tiene que ver con otras percepciones otro conocimiento y otra relación con el mundo que genera la piel. Y entonces ¿Estaría relacionado con lo áptico también, sí, nuevamente? Sí, con lo áptico, pero a través de mi pareja en ese momento conozco a un artista sonoro que se llama Ariel Bustamante, no sé si... No, es que él es un poquito... underground. Underground, muy especial el Ariel. Ahora no sé ni siquiera dónde está. Y Ariel propone que trabajemos con piezos. Me dice, compremos una serie de micrófonos, veamos cuál sirve. Y al final decidimos los piezos eléctricos, donde uno de los bailarines tenía un piezo eléctrico en el dedo y el otro lo tenía en el pecho. Y él iba cambiando los sonidos según los momentos coreográficos, y todos los sonidos eran producidos por el roce de estos dos bailarines. Yo estaba también en escena sin piezos, entonces yo era tocada por ellos. Y generaba otros sonidos. Entonces, ¿los sonidos eran solamente naturales o él iba procesando? Él iba procesando. Entonces iba jugando con alturas, con granos, no usamos ningún tipo de registro de otro tipo, solamente manipulaciones del efecto... Del material sonoro que genera, ¿cierto? El roce. Los piezos y la interacción de los piezos con los cuerpos, ¿cierto? Con los cuerpos. Y esa obra a mí me... Bueno, ¿por qué inicio por eso para mí era importante explicar lo anterior, esta relación con lo áptico. Y porque quiero poner la atención del movimiento del cuerpo y de la danza sobre otros aspectos que suceden, pero que como estamos capturados por lo visual,
por cómo el cuerpo se mueve en el espacio, a veces no escuchamos ni percibimos todo lo que está pasando a un nivel entre las pieles, por ejemplo, que en la danza se produce mucho contacto, pero cómo amplificar esas experiencias sensoriales que no son tan evidentes. Y en ese sentido esta tecnología que no era ninguna innovación, digamos, pero era una tecnología que igual nos da las características de la danza contemporánea, que es bastante independiente, que no tenemos un estudio o laboratorio para estar ahí, hay que montar cada vez, desmontar cada vez, porque arrendaste por hora, todo lo que significa trabajar interdisciplinarmente con tecnología. Fue un tremendo desafío y también un tremendo aprendizaje para todos. Lo frágil que era, de repente, uno de los transmisores dejaba de funcionar en escena, cosas así como que son... No, claro, porque igual esos dispositivos no están hechos para que uno se mueva de la manera en que se mueve en la danza. Entonces había que también esta idea del cuerpo siempre como dialogando y acomodándose a las limitantes tecnológicas. A las limitantes de la tecnología, a la delicadeza, a la delicadeza. Cualquier cosa en que uno se excedía podía costar el poder seguir, que esto siguiera funcionando. Que también habla de cómo nos tenemos que adaptar, que es algo que no se ve en escena, pero hay una serie de adaptaciones para poder trabajar con tecnología que la danza no está acostumbrada y que muchos bailarines lo toman como una limitante. Qué interesante eso, porque al fin y al cabo la poética misma se va articulando tanto con el discurso artístico como también con la tecnología que tenemos a disposición y sus limitantes, ¿cierto? Y eso genera, al fin y al cabo, no es una limitante, genera una estética, ¿cierto? Al fin y al cabo. Exactamente, es un potencial, porque además siempre tenemos limitantes. El cuerpo también tiene muchas limitantes. Una guitarra tiene 6 cuerdas, por claro. ejemplo, el registro de la voz también. Sí, y es como una ilusión esto de que el cuerpo no tiene limitantes, el cuerpo tiene un montón de limitantes. Y de hecho, una de las cosas que me atrae de empezar a trabajar con tecnología tiene que ver con el avance del tiempo, la vejez. Perfecto. Porque creo que al principio veía la tecnología como, y sobre todo el sonido, porque el sonido aparece en ese momento a través de la tecnología siendo un cuerpo más. Que no es lo mismo que ocurre con la música. El sonido puro tiene una presencia individual, singular, que a mí me llamaba la atención. No estaba tratando de producir algo armónico, ni estaba tratando de poner en ese espacio escénico otro cuerpo. Como un cuerpo sonoro. Un cuerpo sonoro. Exacto. Sí. Que va más allá de lo musical, creo Exacto. yo, ¿cierto? Y que además cuando parece que emerge de la acción del cuerpo, ese mismo cuerpo toma otro volumen. Que a pesar de que sabemos que está saliendo de los parlantes y bla, 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 pero el efecto de que el movimiento está produciendo el sonido y no que hay una música para la que estoy bailando o con la que estoy bailando, genera un cuerpo que es diferente. Genera una corporalidad, por un lado, diferente y una percepción de ese cuerpo como una entidad otra. Súper interesante porque de alguna forma tanto el cuerpo como la música se liberan de esa relación, ¿cierto? De como música acompañante de, sino es un vínculo directo de dos seres, ¿cierto?
dialogando, comunicándose. ¿Cierto? Exacto. Y generando un tercero, digo, como una entidad que está en una, como dice la Karen Barad, en una intraacción, ¿sí? Más que en una interacción, sino en un complemento y en un compartirse materialmente. Una forma de relación simbiótica, ¿cierto? Donde se genera algo nuevo. Claro, porque en el fondo el sonido depende del movimiento y el movimiento también se articula en relación a producir ese sonido. Entonces los dos están trabajando en conjunto. En conjunto, sí. No sé si conoces a Gilbert Simondon, un filósofo. Sí. Me llama mucho la atención justamente también de estas como relaciones que tenemos con las máquinas como subalternos. Y él siempre plantea esta relación de que nosotros tenemos que entendernos con las máquinas, que nosotros tenemos que no ser alguien que tomara las máquinas como esclavos, sino ser como el director de orquesta, decía él, donde el director está comprometido con el músico y aunque lo dirige, no lo controla totalmente, porque se puede sentir un poco también esa relación, ¿cierto?, entre que no es una música utilitaria o un sonido utilitario para mi obra, sino, claro, ¿cierto?, yo estoy en este como diálogo, y más allá del diálogo, ¿cierto?, con esta relación intra, ¿cierto? Sí, ¿no? Y además son agentes, tienen lo que te decía, que de repente deciden abandonarte. Exacto, sí. En lo peor de la situación. Sí, de verdad, y toman vida. Sí. No sé, hasta cuando uno tiene un artefacto, no sé, un computador, pero el computador es tuyo y le pasa algo a tu computador, uno igual siente un cierto afecto o te duele por el contenido que tiene, o este era mi computador regalón. Entonces, interesante esto que se puede generar de cómo nos estamos vinculando, ¿cierto?, con las tecnologías, más allá de pensarlas siempre como herramientas, ¿cierto?, sino como una interacción. Bueno, justamente si podríamos hablar ahora del proyecto Emover, ya un poco, bueno, ya hicimos, ¿cierto?, esta revisión retrospectiva, claro, ¿ya? Sí. Y ahora podemos entrar ahora ya en tierra derecha, como se dice. Bueno, justamente quería dejar ese enlace con esta obra que además hacemos con Ariel Bustamante, con Eduardo Osorio, que en ese momento era mi partner en lo creativo y en la vida, con un bailarín, con Pablo Zamorano. Pero hasta ese momento estoy básicamente yo dirigiendo estos proyectos y es el 2013 que, estando en la universidad ya trabajando, contratada, tengo ganas de seguir con estas exploraciones entre tecnología, sonido, y me acerco en ese entonces la escuela de sonido, porque todavía no era departamento, era parte del departamento de música, para ver si hay alguien que trabaje con este tipo de cosas. Ariel Bustamante, que era este artista sonoro que te contaba, se va del país, entonces él tiene otros planes. Y me quedo con esta necesidad, con esta inquietud de seguir profundizando en esto. Y me cuentan de este doctor que viene llegando de Belfast, Javier Jaimovich, que parece que trabajaba con cosas así. Nadie sabía mucho con qué trabajaba, pero con algo así. Yo digo, ya me voy a acercar y voy a contarle. Y le muestro además el video de Invisible y él se interesó al tiro. Y Javier está trabajando, bueno, venía de hacer su tesis doctoral con la relación entre música y emoción y además con sensores fisiológicos, pero trabajándolo con músicos principalmente. Entonces yo le digo, bueno, veamos cómo funciona con bailarines. Y yo tampoco sabía, claro, pasar de piezos eléctricos a sensores fisiológicos fue
Un gran salto. Un gran salto, un tremendo desafío para todos, porque justamente ahí tenemos esta percepción. Por un lado fue alucinante tener esta percepción de lo que está sucediendo en capas mucho más internas del cuerpo que solamente el roce de la piel, pero que también están ahí. Entender el cuerpo como energía y electricidad, y que esa energía y electricidad está cambiando no solamente por el movimiento, sino por los estados mentales y por lo tanto emocionales también en los que estamos. O sea, ver y que esto de alguna manera puede ser también para mí de trabajar el sonido crudo que está sucediendo en ese minuto, a trabajar con registros y con ya, ¿cómo se llama esto? Música digital que está siendo intervenida por estas señales eléctricas que están producidas por el movimiento del cuerpo y por los estados sutiles de cambio constante, que además ese proyecto como que genera muchas reflexiones, porque esto que entendemos como estable en el cuerpo es una ilusión, ¿no? Es una ilusión, pero a veces lo conversamos nomás, pero seguimos pensando que podemos lograr, y la danza también, la danza siempre piensa que puede llegar a reproducir algo. Y lo que nos va mostrando este proyecto es que nunca estamos reproduciendo, estamos siempre cercanos, estamos alrededor de algo, pero de una idea, de un ideal, pero nunca estamos en ese lugar que pensamos que estamos, que siempre hay variables, siempre es dinámico, siempre está en cambio, y que cualquier situación, cualquier incluso pensamiento me afecta completamente. Entonces fue un proyecto muy, muy bonito y muy rico a nivel desde dónde pensarlo, desde lo teórico, desde lo fisiológico, desde lo artístico. Sí, me llama la atención un poco, como justamente también tuviste un trabajo ahí interdisciplinario, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, trabajar con artistas visuales, trabajar con sonidistas, ingenieros. Uh-huh. Eso dentro de tu desarrollo de tu carrera dentro de la danza. ¿Cómo fue, cómo lo sentiste? ¿Ha sido de ayuda para tener otra visión misma de tu propia disciplina? Totalmente. Como por un lado te decía que estar en estos ambientes donde igual de alguna manera estoy no acomodándome, estoy adaptándome a estos cambios, pero también entender que la danza siempre se está adaptando y que realmente la danza tiene esa potencia que no tienen yo siento todas las disciplinas o la tecnología. Totalmente. Porque de repente idealizamos la tecnología, pero realmente generamos cosas que son mucho más estáticas, por lo tanto terminamos nosotros adaptándonos a ella, más que ellas adaptándose a nosotros. También era ver la potencia de la danza para poder, pero que también la danza en salirse de las maneras en estas ideales de libertad en el espacio, libertad con el sonido, libertad, en realidad con ciertos límites generaba otra cosa. Además fue un proyecto interdisciplinar, no solamente en lo tecnológico, que ya ese rito de estar juntos con personas que miraban lo que estaba ocurriendo de manera completamente diferente, que no teníamos un vocabulario ni un lenguaje en común, que fue parte de construir las relaciones, fue a través del lenguaje, de ponerle nombre a las cosas que ellos estaban haciendo,
y de nosotros explicarle qué es lo que estábamos haciendo, porque era muy divertido ver que para lo que nosotros era muy natural, para ellos era incomprensible. ¿Por qué te mueves así? ¿Por qué? Y en realidad uno le hace preguntarse también, porque uno, sí, aprendió una manera de hacer y cree que eso en realidad está compartido, pero es muy especializado. Que estábamos con estos mundos muy especializados ahí en diálogo y en contacto y que finalmente el contagio se va produciendo, pero que requiere trabajo. Pero escuchar al otro, vuelve nuevamente la relación con el otro. Con el otro, sí. Pero esa relación que es muy viva, y yo sigo ahí en esa, ¿qué es lo otro? Y qué es lo que me produce y cómo eso me transforma y me desafía a seguir moviéndome finalmente, que es lo que yo creo que es algo fundamental de estar viva. Que las cosas sigan influyéndome. Y entonces este primer proyecto tiene muchas aristas, fue muy complejo. Era un sistema, otra vez, muy delicado, anécdotas, transpirábamos, los sensores ya no agarraban las señales de la misma manera, estábamos más nerviosos en una función, las señales estaban súper alteradas, por lo tanto el sonido pensábamos que estábamos quietos, porque éramos 4 bailarines con 3 sensores cada uno, por lo tanto la posibilidad de que existiera sonido era infinita. Por lo tanto, la manera en que compuse finalmente se basó mucho en el silencio de los cuerpos. Y el silencio, en este caso, era la pausa del movimiento. Me llama la atención cómo trabajas el silencio estando con bioseñales y el cuerpo totalmente... me imagino también el silencio tenía que ir también con la pausa mental también. Claro, y con relajar los músculos. Entonces también era muy bonito, para mí fue fantástica la experiencia de poder entender ciertos aspectos sobre el microcontrol del cuerpo. Entonces es otro tipo de control es un tipo de control que está constantemente en la escucha, porque se ve expresado en sonido. Por lo tanto, estás modulando tu tono corporal en relación a ese sonido que aparece, porque te mueves o te dejas de mover, pero realmente te dejas de mover. Entonces pasaba en función que alguien tenía que estar en pausa, el otro tenía que moverse, pero yo escuchaba que había sonado, que estaba en pausa, había sonado porque estaba muy nerviosa o nervioso, entonces... contraía un músculo. Y eso genera una respuesta. Claro. Entonces era también este ambiente incontrolable. La palabra control apareció a lo largo de todo el proyecto. Un control bien subjetivo, me imagino, bien, ¿cierto? Ambiguo, ¿cierto? Ambiguo, y donde te das cuenta que en el fondo eso que es tuyo, que tú piensas que es tuyo, que es tu cuerpo, tampoco realmente está en control. Sí, eso piensa uno mucho el control, pero ¿cuántos procesos internos del cuerpo totalmente no están basados en la voluntad humana, ¿cierto? Sino son un sistema propio. Y me llamó también la atención lo que hablabas del silencio. Ahí, como decía John Cage, que el silencio absoluto, ¿cierto?, no existe. No. Me imagino que en la obra también sucedía eso, que en un punto de silencio absoluto... No, ¿cierto? Pero era interesante porque la obra era bien ruidosa. Además, trabajamos con sonoridades bien, yo diría, como rudas, y había un momento
donde todo se callaba. Bueno, y de hecho, la hora misma tenía un tiempo en que los sensores podían seguir funcionando, había un tiempo en que empezaban a dejar de funcionar y entonces lo ocupamos como parte de la obra. Ya sabemos que más o menos acaba de empezar todo a fallar. Hubo un par de momentos en que se cayó el sistema. Fue porque era mucho para el sistema toda esta información eléctrica. Entonces, venía una parte que era en silencio y donde aparecía solamente el sonido del cuerpo en escena y casi parecía silencio. Era casi, Sí. no era silencio, pero casi era silencio. Por como este momento en que ya no hay este sonido amplificado, sino aparece lo que es que un cuerpo puede sonar en el espacio real, en la realidad, lo que llamamos realidad. Entonces también se generaron, siento como reflexiones o percepciones del sonido más o menos cercano al silencio y cómo el cuerpo real moviéndose casi parecía silencio en ese momento. La selección, y en relación a eso mismo, el silencio y también a la selección de los sonidos que generaban ciertos movimientos del cuerpo, eso cómo lo trabajaban, como la paleta, ¿cierto? Una paleta que vino principalmente, aunque hubo algunos que fueron sonidos digitales, fue principal, porque esa fue parte de la pregunta durante harto tiempo. Probábamos hartos tipos de sonidos que eran solamente para explorar, por ejemplo, las capacidades de control, a veces las capacidades de poder subir o bajar el volumen o cambiar ciertas frecuencias. Porque bueno, después en intersecciones frágiles trabajamos con sensores más complejos que permitían un control más sutil. Este era bastante como contraer, relajar. Ya, perfecto. Dos parámetros, ¿cierto? Sí, y de ahí, ¿cierto? pero con todo lo que eso puede hacer el músculo, también puedes contraer completamente a la mitad, ir relajando suavemente, ir relajando bruscamente, o sea, también puedes trabajar lo rítmico y el volumen. Entonces, como habíamos estado explorando la emoción a través de una técnica para poder entrar en estados emocionales de inducción, que se llama el Alba Emoting, de hecho con una académica acá de la Universidad de Playa Ancha, Solange Durán, que ella hace esta Alba Emoting, y estuvimos trabajando entonces entrada y salida de emociones básicas, desde donde en el fondo nos estábamos moviendo a partir de esos estados muy puros emocionales, rabia, miedo, alegría, tristeza, erotismo y ternura, que tienen patrones respiratorios súper distintos, tienen áreas del cuerpo que se contraen o se dilatan de maneras distintas. Entonces todo eso era un material corporal súper interesante, pero también aparecía la voz. Y la voz se transformaba en todos estos estados y eso fue súper interesante y fue algo que Javier escuchó y dijo, vamos a usar la voz como ese material sonoro fundante. Perfecto. Y entonces fuimos grabando la voz en estos distintos estados y de ahí se diseñaron los modos de interacción, los diseños de interacción para que esas distintas secuencias vocales fueran modificadas, moduladas, más que modificadas, moduladas a través de estos modos de interacción. Entonces dentro había una pista, pero esa pista a veces corría más rápido, más lento, y en el momento que tú ibas a moverte podía estar en algún lugar de la pista como en otro, pero cada situación tenía modos de interacción distintos.
Habían unos que eran más pulsantes, otros que eran más fluidos, otros que eran más basados en ciertos cambios. Y siempre tenían cambios de frecuencias y todo. Entonces eso hacía que estas voces que estaban siempre en estado de cierta intensidad, digamos, porque aún así, la ternura también tenía su intensidad. Se escuchaba también un ambiente sonoro que uno no reconocía como voz, pero había algo ahí que era Tenía esa identidad, ¿cierto? humana, Humana. pero digitalizada y modificada, que la hacía inquietante. ¿Fue complejo trabajar con la voz? ¿Integrar la voz dentro de la danza? O, bueno, también, como me contabas, ¿cierto? Esta relación con la música que tuviste de pequeña, ¿ayudó en algo? Sí, para mí la voz ha sido todo un viaje. Y la voz, viéndola como el sonido que tenemos como seres humanos constante, que tiene esta capacidad, estos rangos enormes de poder expandirse más que cualquier instrumento. Y que va más allá del lenguaje mismo, ¿cierto? Que va, por supuesto. ¿Cierto? Y la danza es un arte totalmente mudo. Salvo cuando entra la danza teatro y experimentaciones de los años 60 en Estados Unidos, donde empiezan a cruzar palabras, pero es de una manera, yo diría, bien experimental y no es un área de estudio como en el teatro, por supuesto. Entonces para mí era un desafío y yo sentía además una relación como bien crítica con mi propia voz. Pero cuando esto sucede, como esta propuesta sucede, dije, ya, qué rico. Pero es un primer acercamiento a la voz que estaba ahí digitalizada y hecha registros, por lo tanto yo no tenía que volver a lidiar con ella. Pero es por eso que en el segundo proyecto que hacemos juntos, que es Intersecciones Frágiles, yo le propongo a Javier que hagamos todo con voz en vivo. Perfecto. Y eso, claro, a mí me hace meterme en lo vocal de manera mucho más profunda, empiezo a tomar clases y a relacionarme con mi voz como otro material. Y un material. Gesto, ¿cierto? Aparece el gesto sonoro también. ¿Cierto? Que a veces los músicos nos olvidamos también que tenemos una gestualidad muy importante y todo un performance. A veces pensamos que solamente es tocar y escuchar, pero esa gestualidad yo creo que es la base de cualquier tipo de expresión artística. Sí, y la voz empieza a hacer esta otra materialidad que empieza empezamos a meternos ya más profundamente en las posibilidades expresivas que tiene la voz en vivo también, y siendo también esta otra materialidad viva, dinámica, y que también a uno la pone en esta situación de control o no control o descontrol. Exacto, sí, y justamente, nuevamente, o sea, en la música, el único instrumento orgánico que tenemos biológico es la voz. Y lo pienso también en la danza, que justamente el movimiento y el cuerpo también son la base de esa forma de hacer arte. Entonces, justamente llega a dos puntos muy biológicos del arte. Francisca, nos estamos ya al final ya. Yo seguiría conversando totalmente mucho tiempo porque es muy interesante todo esto. Yo creo que los espectadores también están muy interesados en seguir conociendo más de tu trabajo. ¿Dónde pueden buscar más información sobre ti, sobre el proyecto Movere? Bueno, Movere tiene una página web que es www.emovere.cl. Ahí tenemos registros, tenemos incluso documentos, hemos publicado artículos también sobre esta primera obra de Movere, sobre un simposio que hicimos el 2016 sobre arte, cuerpo y tecnología,
Intersecciones Frágiles, que estaba ahora hablando, un proyecto que fue más de experimentación, que es Cruces en la Diferencia, y prontamente vamos a estar estrenando ahora en mayo el nuevo proyecto Espectra, y que donde trabajamos con voces de anuros, de ranas y sapitos, y ese material va a estar pronto ahí también en la página. Entonces, hay harto que se viene este 2025. Así que, nuevamente, Francisca, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un honor para nosotros. Así que, bueno, los dejamos invitados para un próximo capítulo de Mujeres Chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías. Y esperamos les haya gustado este excelente capítulo junto a Francisca. Así que, nuevamente, Francisca, gracias. Gracias a ti. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.